García, usted es una persona que en el pasado se ha dedicado muy fuertemente a los temas de defensa y en ese contexto le pregunto cómo ve que hayan aparecido tantas voces en los últimos días que sientan que tienen que hacer conocer su opinión o que tienen que dar a conocer su voz respecto a, bueno, cuál es el rol que tienen que jugar las Fuerzas Armadas, o mensajes más bien que van por el lado con mensajes vinculados a la violencia o a erradicar, como se dijo en una editorial de Nación, al marxismo del lugar, etcétera. Como que se mezclaron dos cosas, ¿no? Una me parece que terminó contaminando la otra y terminó siendo toda una cosa, ¿no? Uno, un comunicado, una editorial de una revista de militares retirados que yo rechazo de la primera letra a la última. Paralelamente a eso, estuvo el famoso video del ex comandante de Mañé, ¿no? Mañé tiene toda la libertad del mundo para decir lo que quiera, del tema que quiera. Es un ciudadano militar retirado, candidato a la presidencia. Yo vi lo vi 2 o 3 veces. La verdad que lo que dijo me parece que hay una echada de gas. Nada de lo que dijo es mentira. Nada. Excelente. Primero, de lo que dice ahí, mentira no hay ninguna. Son los mismos que despectivamente llegaron a llamarlos carne con ojos. Que el expresidente Mujica dijo que los soldados eran carne con ojos y uniforme, lo dijo a voz en cuello. Hay un dicho entre los militares que dice que el militar no piensa, obedece. Decir carne con ojos es lo mismo que decir que el militar no piensa, obedece. Claro, uno escucha eso y dice que duro, pero lo duro fue lo que dijo Mujica, un expresidente de la República. Ya sabemos que vas a relativizar y cuando no, minimizar lo de tu socio político. Los soldados son ciudadanos, tienen prohibida la actividad política, excepto el voto. Votan como usted y como voto yo. Y el comandante Vélez, comandante Vélez, le puede hablar a los soldados o le puede hablar a los egresados de la Academia de Medicina o a los críticos de cine del Uruguay. Ni que hablar. Lo vio 2 o 3 veces al video, pero no se dio cuenta que le habló a la tropa como si estuvieran en formación. Más claro el mensaje no pudo ser. Si le habla así a los egresados de la Escuela de Cine del Uruguay, lo mandan a la de su madre. Pero él es un excomandante y en su momento él insistió mucho con que Cabildo Abierto no es un partido corporativista ni un partido militar. Y esto, a más de uno le hizo dudar. También que se le pegaron los neonazis o García Pintos o uno que quería formar un escuadrón de la muerte. Cosas que se dicen o dichos por alguien generan noticias, pero si cosas iguales o que sí están fuera de lo que debería ser, dicen otros y pasan por abajo de la mesa. Sí, pobre Manini, menos mal que estás vos para sacudirle el pito. No, permítame que le cuento. 3 semanas antes de la elección se viene una bomba. Yo difundí una foto en Twitter donde enfrente a una unidad militar, un cuartel, decía: los soldados del pueblo votan al Frente Amplio. Pasó medio que por abajo de la mesa, ¿no? Convocando a una contracara, pero claro, como venía el Frente Amplio. Vos comparás un video hecho por un presidenciable militar hablando como militar a la tropa con un grafiti pintado en una pared y encima te preguntás por qué pasó desapercibido. Y me acuerdo la senadora, la actual vicepresidenta de la República, la senadora Topolansky, que hace 4 o 5 años, un poquito más, 6 años, siendo su marido presidente de la República, lo que tenía un peso mucho más importante, estamos hablando del centro del poder, dijo que ella pretendía que en las Fuerzas Armadas 2/3 partes de los soldados fueran del Frente Amplio y por lo menos la mitad de la oficialidad. Dicho desde el poder, desde quienes ejercen el mando de las Fuerzas Armadas y el comando. Primero que todo, se refiere a esto. O se quedó con el título, o no leyó la nota, o leyó y entendió cualquiera, o es un poronga tiramierda. Si lees la nota, en ningún lugar da la orden de votar al frente o cualquier cosa por el estilo. Solo hay que saber leer. Segundo, el poder no está en el gobierno, está en la fuerza. Si no, pregúntale a Evo. Y eso generó en su momento repercusión. No, esto no generó nada. No generó nada, porque no fue nada. Nada. Vamos a ser claros, esto se lo hizo así, se le echó gas en campaña electoral los últimos 2 días en Twitter. No fue para tanto, che. El general Iber Sereni fue general de la Nación. No es el primer político. No es el primer político. Lo cierto es que el general Gestido fue presidente de la República. Ninguno de los dos daban la orden de votar a tal o cual partido. Son los mismos que hace tan solo un año aprobaron una ley de retiros que afectó principalmente a las jerarquías más bajas. Ninguno mentía abierto. Durante toda la campaña, el Frente Amplio estuvo buscando un cuco. Toda la campaña. Bien. Mire que vivimos mentiras, falacias. De mentiras y falacias ustedes tienen vasta experiencia. ¿Te olvidaste del caso Feldman y cuando mandaron el spot falso al interior? Jetón. Bueno, es un boletín informativo en un formato creativo. Utilización del poder como nunca en la historia del Uruguay se vio. Sí, más que la dictadura incluso. Que si ganaba el Partido Nacional de la coalición, escúcheme, se aumentaba la edad de jubilación a los 70 años, se aumentaba el IRPF, desaparecía el FONASA, desaparecía el MIDE, desaparecía el Hospital de Ojos. No hubo que buscar demasiado. Viendo las caripelas de la oposición cualquiera se daba cuenta, salvo la gilada. Y si no, mirá lo que decía Alfie en julio del 2019. Hasta el más limitado se da cuenta de lo que quiere decir cuando dice que no va a haber variaciones en los salarios y jubilaciones. Aparte de saber quién lo dijo. Lo único que le faltó decir es que convocábamos a los pacientes y les poníamos las cataratas de vuelta.
Se lo preguntaba por el lado de que es cierto que han aparecido un montón de declaraciones, le nombraba a Silva, le nombraba al editorial el propio Techera. Ahora sabemos que el Frente Amplio está haciendo una denuncia en contra de un militar retirado que hizo un video, viralizó por redes sociales. Lo cierto es que han aparecido un montón de mensajes que, como usted dice, han generado efectos en la recta final de la campaña, y la pregunta que me parece que es válida, que cualquiera se puede hacer, es si desde la coalición no hay también una necesidad de pasar un mensaje de qué tipo de vínculo que piensan tener con las Fuerzas Armadas. ¿Cómo que para tener la que está escrito en la Constitución, en la ley? ¿Qué otro vínculo se puede tener? Plantear que un partido político, en este caso, como el Partido Nacional, que tiene 183 años y que va a liderar la oposición, o el Partido Colorado, o cualquiera de los otros partidos, tiene que aclarar el vínculo. Es una ofensa. Muy bien, muy bien. Ese respeto por la Constitución. Lo que te está preguntando es si no convenía mandar una señal política por parte de la oposición frente a estos hechos. Eso sí, qué ofendidos que estaban con el pelado Martínez porque no saludó al Cuquito. Válgame si uno tuviera que pasar mensajes en marco de la defensa de la Constitución y la ley. Yo creo que es ofensivo pedirle a un partido político que tiene tradición republicana, que en su escudo está defensores de las leyes. ¿Y eso qué tiene que ver? Los milicos golpistas se llenaban el buche hablando de Artigas y... que fue uno de los principales defensores de la libertad y quien enfrentó a la dictadura, que tenga que aclarar cuáles son sus vínculos. Lo que está establecido en la Constitución, en la ley. Nosotros nunca apoyamos ninguna dictadura. Hubo gente adentro de este gobierno que aplaudía como focas. Focas. Dicho miliquero para referirse al progresismo. Por eso no condenan un carajo, ni mandan ninguna señal en contra de esas actitudes antidemocráticas. Es más, cuando dice focas, está mandando una señal a la interna militar, para que vean que si bien parece una laucha, es flor de piola. Claramente la mayoría que vota a Manini antes los votaba a ellos. Que aplaudía como focas a la dictadura, que pedían que los militares entraran en el... o los comunicados 4 y 7 los firmó y los aplaudió el Partido Nacional, los aplaudieron un grupo del Frente Amplio. ¿Se te olvidó que el Cookie hablaba maravillas de Francisco Franco? La próxima vez que quieras hablar de dictaduras, mejor cerrá el orto. Así que a mí, con este tipo de cosas, sinceramente, no me corre. Todo está saliendo muy bien. Yo creo que nosotros tenemos un debe como país, porque este es un asunto que debe considerarse como una política de Estado, de considerar que la defensa y la seguridad pública en el mundo entero, en las sociedades modernas, democráticas, se consideran como elementos que van unidos. Le doy un elemento que es clave, y yo creo que en el Uruguay este es un tema crítico, que es el narcotráfico. ¿Dónde escuché eso antes? Hoy sí, la lucha contra el narcotráfico es una política de Estado y uno de los principales objetivos de mi gobierno. Que ahora con el apoyo del narcotráfico, del ejército... Estamos siendo en Uruguay plaza de tránsito de narcotráfico. Entra y sale. O sea que pasa 2 veces por la frontera, de afuera adentro y de adentro afuera. Cuando pasa la frontera, ahí tenemos un problema de defensa, de soberanía. Después que está dentro del país, tenemos un problema de seguridad interna. Entonces, nosotros enfrentar esto, que es uno de los nuevos desafíos de la defensa, con barcos que tienen 60 años, o con aviones que son de la guerra de Vietnam, y con una radarización o radares que son prácticamente inexistentes en muchos lados, sobre todo en materia costera, me parece que es muy difícil enfrentar estas cosas. Entonces, decíselo a Estados Unidos, que tiene tecnología alienígena en el siglo XXIV para luchar contra los narcos y vienen perdiendo feo. Imagínate acá cuando compremos la chatarra de la guerra del Golfo. Obviamente, siempre es mucho mejor, todo lo queremos, construir una escuela, un hospital, las políticas sociales, pero defendernos del crimen organizado, que su familia esté más seguro, que la familia de los uruguayos esté más seguros, también es una prioridad. Como país tenemos que entender que es mejor tener armamento para combatir el narcotráfico antes que hacer escuelas y hospitales. Aunque esto implique endeudarse o que el déficit fiscal suba 2 puntos más. Pero como estamos en guerra contra el crimen organizado, lo tenemos que hacer por nuestra seguridad. Incluso podríamos ir practicando con todo ese armamento nuevo contra alguna manifestación del PIT-CNT que se desmadre. Ayer nosotros entrevistábamos a Carlos Silva en BTV Noticias y él decía que el PIT-CNT y el Frente Amplio están incitando al combate, esas eran sus palabras, y que los militares están prontos para actuar. Excelente. Y eso requiere inversión, que es costosa, que no se puede hacer de una, y habrá que buscar los mecanismos para modernizar la flota de la Armada. Uruguay tiene oficialmente presidente electo, el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou. Todo está saliendo muy bien.